Dios y Padre, queremos darte gloria porque tú eres Dios. Y en esta hora necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo, de tal suerte que podamos entender plenamente tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Lo que pienso compartir con ustedes hoy son de esos estudios de la palabra de Dios que no resulta ser populares, que no hay fila de personas intentando escuchar lo que yo voy a decir hoy, o que digan, bueno, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para escuchar eso. No, esto no es un estudio que la gente le gusta escuchar, pero es parte de la revelación divina. Y pienso que es oportuno, pertinente e importante que en la apertura de este nuevo año tengamos esto pendiente. Usted ha escuchado mucho hablar, y de paso ahora en la pandemia 2020, se abrieron las redes sociales, se apareció todo tipo de personas autorizadas y no autorizadas a mencionar muchísimas cosas sobre los eventos finales. Algunos han pretendido tener un conocimiento más allá de la revelación y han querido organizar hasta en orden cronológico, con una fecha exacta, cuándo va a suceder cada acontecimiento de los eventos finales. Evidentemente que todo ha de producirse, pero no hay manera humana de nosotros precisar en tiempo y espacio cuándo acontecerán cada uno de los eventos del fin del tiempo. Justamente en la introducción del libro Preparación para la Crisis Final, página 14 y 15, se lee lo siguiente. Antes de finalizar el tiempo de gracia, mientras aún los hombres pueden echar mano de las provisiones del Evangelio y mientras los hijos de Dios todavía se hallan en situación de ocuparse en su salvación, ocurrirán los siguientes hechos: el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el fin de la obra y el zarandeo. Esta enunciación de los sucesos mencionados no implica ningún orden cronológico en los mismos. Varios de ellos, o todos, pueden producirse de manera simultánea. De manera que yo no puedo compartir con ustedes hoy un cronograma de cómo va a ser todo lo que acontecerá al final del tiempo. Y de hecho no podría mencionar todas esas cosas hoy. Solo pretendo conversar un elemento de esa batería de sucesos que se darán al final del tiempo. Y me refiero al zarandeo. Hay un artículo que leí por un pastor español hace unos días atrás. Y la pregunta era muy curiosa. Decía, ¿qué es eso del zarandeo? Las nuevas generaciones de adventistas quizás pregunten, ¿y qué es eso del zarandeo? ¿Qué es eso del zarandeo, hermanos míos? ¿Cuánto hace que usted escuchó eso? ¿Cuánto hace de eso? Yo no escucho del zarandeo del año 1991. Escúcheme bien. Yo llegué a la iglesia en el año 1991 en el pueblecito, y hablar de estas cosas el domingo en la mañana en una reunión de oración era recurrente. Pero pasan los años y muchas de las verdades distintivas, verdad cardinales si se quiere, se van como erosionando, eclipsando, y la gente ya no habla más, no conversa más sobre ese particular. Yo soy de los que pienso que ese tipo de cosas hay que quitarle un poquito el polvo, porque tenemos nuevas generaciones que van llegando a la iglesia y que desconocen esas verdades que son importantes. Y de paso nosotros que tenemos 30, 40, 20 años en la fe, también necesitamos, ¿verdad?, que se nos renueven esas informaciones y vivir consecuentemente con ellas. Antes de que se produzca este fenómeno del zarandeo, y lo explicaré más adelante, hay algo que debe llegar a las vidas nuestras y a la iglesia de manera colectiva. Y me refiero a que el pastor Ted Wilson, cuando inició su primer mandato como presidente de la Iglesia Mundial, mencionó en uno de sus sermones, y me refiero al reavivamiento y la reforma. Elena de White, en el libro Evento de los Últimos Días, por la página 162, al hablar sobre esta necesidad tan imperante para la iglesia, escribió alguna vez: debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo la influencia del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización de los hábitos y de nuestra mentalidad. Dos cosas. Reavivamiento es resucitar de nuevo, es volver a la vida.
Usted ha leído alguna vez, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Además de Dios bendecir a la iglesia por tantas cosas que había hecho en el siglo I, al final le dice, pero tengo contra ti, ¿que has dejado qué? Que has dejado tu primer amor. ¿Usted recuerda cuando nos enamoramos del Señor Jesucristo? ¿Usted recuerda cuando abrazamos la fe del adventismo? Bueno, yo recuerdo perfectamente el año 1991, cuando me bauticé en esta iglesia. Han pasado ya algunos años. Y cuando el pastor Henry González, que fue el pastor que me bautizó en aquel entonces, me regaló mi primera Biblia, una versión Reina Valera del año 90, actualizada. Y yo recuerdo cuando la recibí 3 días después de mi bautismo, yo quería leerla completa esa noche del miércoles cuando me la regalaron. Con esa pasión, con ese entusiasmo, aún la conservo. No tiene una sola página que no esté subrayada con alguna nota, con algo que aprendí ese día en diferentes colores. Ahí está esa Biblia. Pero penosamente cuando van pasando los años, muchas veces, en vez de seguir floreciendo la vida cristiana, ¿qué suele pasar, hermanos míos? Que se va secando. Que el árbol de la vida espiritual se va consumiendo. Y en vez de flores, a veces hay espinas. Va menguando la vida cristiana, la vida espiritual. Pasó en la iglesia del siglo I. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pasó con Israel. El capítulo 37 del libro de Ezequiel, que usted ha leído 1.000.000 de veces, habla de la resurrección, de un fenómeno espiritual. Porque lo que ve Ezequiel en el valle aquel es un montón de huesos, como dice la Biblia, de huesos secos. Y Dios le dice que profetice, que predicara a un montón de huesos secos. Bueno, ese montón de huesos secos que llenaba todo un valle, en un momento dado fueron cuerpos con vida. Era el ejército de Jehová y ahora estaba tendido en la tierra, sin vida, huesos secos. Y esos huesos secos representaban a la nación hebrea. Significa entonces que en un momento dado yo puedo tener toda la vida y un momento después perderla toda. Por eso entonces la necesidad de que se produzca un reavivamiento, que es un reflorecer, un reverdecimiento de la vida espiritual. Anoche estaba en la iglesia de Apocalipsis, como le decía. Y un hermano que tiene 40 años en la fe, 40 años. ¿Quién tiene 40 años acá? Hermana, ¿cuántos tiene? 40 años. 40 también. 40 años son 40 años, hermanos. Hay una canción que dice por ahí que 20 años no es nada, pero 40 es algo, ¿verdad? 40 años. ¿Cuántas cosas se puede ver en la evolución de la iglesia en 40 años? 4 décadas. ¿Cuánto hemos avanzado en la evangelización? En nuestro compromiso cristiano, ¿cuánto hemos avanzado? O si nos hemos detenido a mirar las glorias del pasado. 40 años. Penosamente, hermanos míos, juntamente con el crecimiento que ha experimentado la iglesia, que es innegable, somos más de 20 millones a nivel del mundo, no es menos cierto que hay elementos que deben ser cambiados a lo interno de nuestra iglesia. Y para ello se necesita entonces revivamiento. Otro elemento que White menciona en la cita que acabé de leer es la reforma. Si revivamiento es renacer la vida espiritual, reforma es un cambio de hábitos. ¿Un cambio de qué? De hábitos. Es un cambio de la mente ahora, de las cosas que hacemos que no están bien. Es una reestructuración de nuestra forma de pensar. Reforma, revivamiento, revivamiento y reforma. Los grandes reavivamientos del pasado se produjeron por un solo fenómeno, y fue el encuentro con la palabra de Dios. Usted ha leído quizás la historia del rey Josías, que ascendió a la primera magistratura de Judá cuando tenía ¿cuántos años? 8 años. 8 años. De un abuelo perverso que era un satánico brujo llamado Manasés, y de un padre satánico igual que su abuelo llamado Amón. Y este muchachito que fue formado mirando los modelos tanto de abuelo como de padre deformados, se convirtió en un muchacho que a la edad de 15 años entregó su corazón completamente a Jehová. A los 18 años se reformó completamente Judá, y a los 26 años restauró el santuario de Dios. Muchacho. Pero ¿qué produjo el cambio en la mentalidad de este muchacho? Cuando se estaba reconstruyendo el santuario de Dios, la ley de Dios fue encontrada en uno de los huecos del santuario, probablemente el libro de Deuteronomio.
Y cuando se leyó el texto sagrado a este muchacho, rasgó sus vestiduras, porque entendió que la nación judía se había alejado de los caminos del Señor. Se encontró con la palabra. Sacó la prostitución del templo. Quitó los altares de Baal y Aserá que su abuelo y su padre habían levantado en el templo en Judá. Transformó completamente el reino, porque se encontró con la palabra de Dios. Cuando Guillermo Miller y el grupo que los rodeaba comenzaron a proclamar el mensaje desde el año 1840, aunque él lo conoció ya por el 1830, se produjo lo que se conoce como el tercer gran despertar religioso. Se proclamó el mensaje del segundo advenimiento con fuerza en Norteamérica, pero concomitantemente con eso, en el sur de América y en Europa, cuando la gente se encontró con la palabra, hubo reavivamiento. ¿Qué hubo cuando se encontró la gente con la palabra? Mire, si algo va a pasar en la iglesia adventista del séptimo día, en su vida y en la mía, va a depender si nos encontramos o no con el texto sagrado, con la palabra, hermanos. Y yo no me refiero solo a los 5 o 6 minutos que dedicamos quizás para revisar la lección de escuela sabática. No, no, no. Es un encuentro con Él. Es volver al altar de la palabra. Si algo se va a producir en la iglesia, es con una vuelta al texto sagrado. Con eso en mente, ahora sí yo quiero conversar con ustedes de algo que tiene que ver con nuestra experiencia personal. Que lo va a tener que enfrentar cada uno en diferentes magnitudes, de diferentes formas. Pero no habrá un solo cristiano que no atraviese por el proceso del zarandeo. No lo habrá. De paso, Malaquías capítulo 3, versículos 1 y siguientes, note lo que dice al hablar sobre este particular. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene y ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador. Como fuego como purificador. Como jabón de lavadores que se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como el oro y la plata, y traerá la ofrenda delante de Jehová. ¿De qué está hablando Malaquías acá? Está hablando de una obra de purificación, de limpieza, de profilaxis. De eso está hablando Malaquías acá. A lo interno del pueblo. Significa que llegará un momento cuando se escogerá lo que es valioso de lo que no sirve, de lo que pesa y de lo que es liviano. Un proceso de separación, y todos en algún momento, hermanos, atravesaremos por ese valle. Cristo lo dijo en otros términos, y note lo que dice la escritura en Mateo capítulo 13, versículos 24 y siguientes. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Qué sembró el hombre? Buena semilla. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron al Señor: ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Arranquemos qué? En la cizaña. Y note cuál fue la respuesta: déjala crecer juntamente la una con la otra. ¿Hasta qué tiempo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo en el granero. ¿De qué está hablando Jesús acá? Habrían dos elementos que crecerían dentro de su iglesia. El trigo y la cizaña, dice Cristo, crecerían juntos. ¿Cómo crecerían? Juntos. O sea, negros y blancos, justos y injustos, juntos. Ahora, ¿cuál es el problema?
Hay personas que quizás se crean con poderes por encima de lo que Dios ha otorgado a la humanidad y tienen una capacidad de mirar el corazón de la gente y determinar: este es trigo y este es cizaña. Usted conoce a gente así, ¿verdad? Que tienen ese poder sobrenatural y saben determinar quién es trigo y cizaña. Mire, quien es trigo y es cizaña no es un problema suyo. De hecho, usted no sabe eso. Y muchos de los que se consideran ser trigo probablemente no lo sean. Porque el determinar la naturaleza de cada quien no es un asunto suyo. De paso, es un problema de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Déjalos crecer juntos. El trigo va a crecer muchísimo, hermano. Y no va a impedir que la cizaña crezca muchísimo también. Y la cizaña va a crecer muchísimo, pero no va a impedir que el trigo haga lo mismo. Ambas crecerán juntas dentro del mismo lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? La intención inicial nuestra es: no, vamos a arrancar la cizaña. ¿No es así? O sea, hay que limpiar esto. Así que vamos a empezar a sacar lo que no sirve. No, dice, no, déjalo así. Porque es muy probable que al intentar sacar la cizaña, arranque ¿qué? ¿Por qué? Porque se parecen. Porque se parecen demasiado, hermanos. Porque yo puedo venir con mi trajecito lavado y planchado la mañana del sábado, y con mi rostro rasurado, y repartiendo amores en la iglesia. Trigo. Pero nadie sabe si lo que realmente soy es un sepulcro blanqueado que apesta por dentro. Pero usted no ve mis adentros, usted ve mi chaqueta. Quien hace la separación no es el pastor, no es el anciano, es Dios. Y Él deja entonces que la cizaña y el trigo crezcan juntos por un fenómeno que no se da en el mundo de la biología, de la botánica. Botánicamente hablando, un arbusto, una rama de cizaña no puede convertirse jamás en trigo. Botánicamente hablando es imposible. Pero en el mundo espiritual, la cizaña puede llegar a ser trigo. Así que Dios dice: déjalos crecer juntos. Porque hay una obra de Dios que puede cambiar el corazón de la cizaña a trigo. Que yo no lo puedo hacer, lo hace Dios. Por eso entonces Dios en algún momento sacudirá. Y Dios sacudirá tan fuerte que quedará tan evidenciado lo uno de lo otro. Cuando papá vivía, me encantaba mucho que sembrara habichuelas negras. Son mis habichuelas preferidas. Se puede acabar todo, pero que no se acaben las habichuelas negras. Y recuerdo, siendo muchacho, nos llevaba a recoger habichuelas. Éramos pequeños, así que recogíamos 2 o 3 vainitas de habichuelas y ya estábamos cansados. Pero se sacaban muchos sacos de habichuelas. Y recuerdo que después se amontonaban todas esas habichuelas secas en el patio. Había un patio grande en mi casa y papá vaciaba todos esos sacos de habichuelas secas ahí para que el sol, hermana, el sol le diera fuerte a las habichuelas. Y cuando estaban bien tostadas las vainas, las metíamos en sacos. Y yo era un poco más grande en aquel entonces, y eso me encantaba, a darle fuguetazo a esos sacos de habichuelas. Y palo por todos lados, y palo. Me encantaba esa parte. También uno se desestresaba, hermano, dándole palo a las habichuelas. Hay mucha gente que no sabe de lo que estoy hablando aquí, hermano. Pero bueno, usted sabe, ¿verdad? Lo cierto es que después se sacaba todo ese montón de habichuelas y en unas bateas grandes se comenzaba, sí. Y entonces toda la paja, ¿qué pasaba? Y el grano que era liviano, ¿qué pasaba? Eso es zarandeo. Eso es zarandeo. O sea, no iba una persona, hermanos, con un dedito a sacar. No. Se sacudía y el viento hacía su trabajo. Es lo que está diciendo Dios aquí. Deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. La obra de discriminación la va a hacer Dios. De la misma forma como se hace con los metales en el servicio cultico levítico. Note lo que dice Números 31, versículo 23. Todo lo que resiste el fuego
pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua de la impureza. Mas todo lo que no resiste el fuego, lo pasaréis por agua. Pero ya sea por agua o por fuego, todo tenía que ser ¿qué? Purificado. Así que es un proceso de limpieza. Y Dios lo va a provocar porque todo mundo tendrá que atravesar por ese valle del zarandeo. Las pruebas que tendremos que afrontar en el futuro no han llegado siquiera a la imaginación humana. En el año 1998, cuando se anunció la llegada del huracán George, yo estaba para casarme en diciembre del 98. Así que yo no quería que George llegara, hermanos. Y recuerdo que el día de George, no recuerdo si fue en septiembre o octubre. ¿Cuándo fue George? ¿Septiembre o octubre? Septiembre del 98. Había un muchachito y varios adolescentes frente a la iglesia adventista, porque ahí nos estábamos refugiando, temprano de la tarde, que decía, que venga George, que venga George, que venga George. Y se bañaban en la agüita que estaba cayendo, y que venga George, y que venga George. Hermanos, cuando George llegó, yo no escuché a nadie decir de ellos, qué bueno que vino George. Hay ocasiones en que se dice, viene un fenómeno atmosférico de tal magnitud que va a destruir todo. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Pero después, cuando se hace realidad, o se diluye, o no viene con el mismo ímpetu con que se había anunciado. Note lo que dice White sobre las pruebas que vendrán en lo adelante. Los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, el hambre y la demora. ¿Cuáles elementos? Hambre, cansancio y demora. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Escucha ahora. El tiempo de angustia, cual nunca fue, se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan ser tan grandes como se los había imaginado. Pero este no es el caso con la crisis que nos sobrevendrá. ¿Usted entendió eso, hermanos míos? Hay veces que se dice, vendrán situaciones difíciles, viene ese huracán a acabar con todo, pero resulta que no vino con la misma magnitud. No va a pasar lo mismo con el tiempo de prueba que nos espera. No, será terrible más allá de toda comprensión. Y se va a necesitar una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Cuando la tormenta, una de las tormentas más devastadoras, no recuerdo el nombre, si fue Noel y Olga, pero reciente, sí, Noel y Olga por ahí, ¿verdad? Yo era pastor en Los Cacaos. Evidentemente cuando vino la tormenta yo no estaba en Los Cacaos, estaba viviendo en Cambita. Cuando pasó la tormenta no había comunicación terrestre hacia Los Cacaos. Yo tenía varias congregaciones en la loma, hermanos. Yo no sé si los hermanos están vivos o si están muertos, yo no lo sé. Así que hablé con los muchachos de la iglesia, nos armamos cada uno con una mochila y enlatados para irnos caminando montaña arriba hasta llegar al Cacao. Cuando llegamos a un punto ya no había carretera. Se había derrumbado parte de la carretera, así que había que engancharse por los montes agarrado aquí. Y hermano, caminar 1 kilómetro con una mochila llena de latas, 1 kilómetro, no es fácil. Ahora tirársela de Cambita hasta el Cacao. ¿Cuántos conocen el trayecto? Yo les invito a que usted vaya a Cambita y usted se vaya a pie. ¿Dónde está el Cacao? Bueno, se va a Cambita, si coge esa montaña para arriba, para que usted tenga más o menos una idea, ¿verdad? Son muchos kilómetros y es subiendo todo el tiempo. Sí, muy, muy difícil. Cuando llegamos al Cacao, las montañas que tienen mucha arena habían terminado todas en el pueblo, hermanos. La iglesia estaba hasta la mitad de arena. Y así el pueblo. De paso, yo pensaba y le comenté a Giselle, yo quería tener una casita en el Cacao cuando llegara mi jubilación, para jubilarme en las lomas del Cacao y morir en paz en una montaña de esa, tranquilo. Pero después de Olga, hermanos, si yo
Y voy mucho al cacao y me encanta el cacao. Los mejores ríos están allá arriba en el cacao. Pero cuando íbamos caminando, el cansancio, el hambre en la montaña, desesperante. Evidentemente había una misión, había que llegar y encontrar a los hermanos allá y animarles y todo aquello. Pero White está diciendo, se va a necesitar una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y qué más. Sí. ¿Por qué Cristo no llega? ¿Por qué si todo está descompuesto, la sociedad completamente arruinada, por qué no llega? Hambre, cansancio y demora. La crisis final que nos avecina será terrible. Mientras tanto, el trigo y la cizaña siguen creciendo juntos. Usted recuerda el episodio Mateo capítulo 25 de las vírgenes prudentes. Usted lo ha leído muchas veces. Mateo capítulo 24 tiene que ver de la condición de la tierra cuando Jesucristo venga. Pero Mateo 25 tiene que ver con la condición de la iglesia. Recuerden que habían ¿cuántas vírgenes? 5 de ellas eran. ¿Y a las otras 5? Pregunto yo. ¿No tenían las 10 aceite? ¿No tenían las 10 lámparas? ¿No estaban las 10 esperando? Sí, las 10 con aceite, las 10 con lámpara, las 10 esperando. 5 se durmieron. ¿Había algún problema que se durmieran 5? No, se durmieron todas. Todas se durmieron. Ahora, esas 5 que fueron a comprar aceite y cuando llegaron, ya la puerta estaba cerrada y había comenzado la fiesta, ¿eran hipócritas dentro de la iglesia? ¿Quiénes eran este grupo representados por las vírgenes insensatas? White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338, dijo alguna vez: la clase representada por las vírgenes fatuas no estaba formada por hipócritas. No. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús, ni han permitido que su vida y su naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no permanece en ellos. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo a su deseo y su consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Y dice más: pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. ¿Una obra cómo? Están aquí, hermanos míos. Son miembros de la iglesia, no son hipócritas. Porque tienen el aceite, tienen la influencia inicial de la vida cristiana, pero no logran profundizar. Es el grano que cae en la roca, crece rápidamente, pero unos días después, ¿qué pasa? Se seca, porque no tiene raíces. Hay un adventismo de profundidad, con raíces bien cimentadas, y hay un adventismo muy light, superficial. Pero no son hipócritas, no, se quieren salvar también, pero no logran profundizar en la vida cristiana. Así que cristianos con poca o ninguna raíz pueden ser sacudidos con mucha facilidad. ¿Qué produce el zarandeo? Hay 2 cosas, básicamente. Otras tantas podemos agregar, pero no podemos avanzar más en la mañana de hoy. Una de las primeras cosas que produce movimiento dentro de la iglesia, tristemente, aunque parezca contradictorio, es la aceptación de falsas doctrinas. Las falsas doctrinas por lo regular son atractivas. ¿Cómo son? Sí. Y la única forma de usted conocer el error es conocer perfectamente la verdad. Si no conozco la verdad plenamente, puedo ser embaucado por una mentira vestida de verdad. Y de hecho, hermanos míos, las mentiras vestidas de verdad son más atractivas que la verdad misma. Así que hay que tener ojo pelado con esto y mirar.
Mencionaba al principio el tema de la pandemia y la cantidad de predicadores que se desataron en ese entonces. Algunos señalaban, hermanos, cosas tan descabelladas como doble cumplimiento de las profecías de tiempo que ya fueron cumplidas todas. Pero ahí en la mente de mucha gente esa comezón de oír cosas diferentes. ¿Cosas como? Sí, yo me voy a aquel grupo porque en aquel grupo hay algo diferente. Hay una novedad, hay una nueva luz. No hay nueva luz, hermanos. Todo lo que Dios quiso revelar a su iglesia ya fue revelado. Todo ha sido dado. Que no te confundan, pero mucha gente que tiene un cristianismo superficial, que le gusta este tipo de cosas, dice: no, me voy allí porque allí me están diciendo algo nuevo. Y sale gente así. Hay otro fenómeno, y es el rechazo de los testimonios. Note lo que dice White. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo iba a provocar el directo testimonio que exige el testigo fiel a la iglesia Laodicea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y eso es lo que causa el zarandeo dentro del pueblo de Dios. Agrega: el testimonio del testigo fiel ha sido escuchado a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se le tiene en poca estima cuando no se le desprecia permanentemente. Y al final dice: el testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones y prosperidad, realmente lo necesita de todo. No es suficiente, dice ella, que los ministros presenten temas teóricos, deben presentar las verdades prácticas. Pero muchos no pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento del deber, ni de sus malas acciones, ni de su egoísmo, ni de su amor al mundo. Veamos esto ahora. Mensaje a la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Recuerda? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese mensaje, ¿a quién se lo da el testigo fiel? ¿A quién? ¿A quién? A una iglesia. La iglesia de la Odisea es la última iglesia de las 7 iglesias del Asia, que es una especie de visión hacia el futuro, el último bloque de la iglesia cristiana, dentro del cual está la iglesia adventista del séptimo día también. Ese pasaje de Apocalipsis 3:20, por lo regular, ¿a quién se lo citamos? Yo estoy a la puerta y llamo. Sí, al que nunca ha conocido esto. Apocalipsis 3:20 no está dado, hermano, para aquel que no ha conocido esto. Es una iglesia que sabía. Y a una iglesia que al parecer sacó a Jesucristo de adentro. Lo sacó y ahora Cristo está a la puerta intentando entrar. ¿Pero por qué lo sacó? Bueno, esa iglesia decía: yo soy rica. No era ese el problema de la Odisea. Que no tenía necesidad de qué. ¿Y qué le dijo el testigo fiel? Mira, tú no ves, tú eres ciega, es lo primero. O sea, tú no tienes ropa, estás desnuda. O sea, ni ves ni estás cubierta, tú no sirves. Y Cristo está afuera intentando entrar en la iglesia de la Odisea. Y la Odisea está envenenada en sí misma, en su poder, en su lucro, en el poder de su dinero. Y no quiere dejarlo entrar. El mensaje del testigo fiel no es popular, hermanos míos. Le está diciendo a la Odisea: tú tienes un compromiso con el mundo que debe ser quebrado. Tienes un problema de falta de responsabilidad conmigo, que soy tu Salvador. Te has desvinculado de mí, pero la gente no quiere escuchar eso. No lo quiere escuchar. Cristo está afuera, hermanos. Por eso el mensaje a la Odisea no termina siendo un mensaje a la colectividad. Por eso el mensaje dice: si alguno oye
¿Y qué significa si alguno? Si por lo menos uno. Así que, perfecto, la colectividad me sacó. Yo estoy fuera y quiero entrar. Si por lo menos uno me abre la puerta, yo entraré a él. Por lo menos uno. Por eso Apocalipsis 12 habla no de un inmenso grupo, sino de un remanente. ¿De un qué, hermanos míos? De un remanente. Y de un remanente que al final de la historia humana se va a parecer a Jesucristo. ¿A quién se va a parecer? ¿Por qué digo esto? Usted ha leído muchas veces Apocalipsis 12. Hay 3 grandes batallas en Apocalipsis 12. En los primeros versículos hay una batalla del dragón contra el hijo. ¿Recuerdan el episodio? El diablo está esperando que la mujer dé a luz para matar al muchachito. ¿Recuerdan? Ahora, en la segunda batalla es una batalla del diablo en contra de Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es el hijo, es Jesucristo. Así que en la primera y la segunda batalla, el diablo, ¿a quién quiere matar? Quiere matar al hijo, quiere matar a Jesucristo. Ahora, en la tercera batalla es contra el remanente. Y se fue a hacer guerra contra el resto de ellos. ¿Recuerdan el episodio? ¿Por qué? En la primera batalla y la segunda batalla, el diablo quiere matar al hijo y en la tercera batalla quiere matar al remanente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en la tercera batalla el remanente llega a parecerse al hijo. Llega a parecerse al hijo. Pero el que llega a parecerse al hijo es porque ha dejado cumplir el pedido de Cristo en Apocalipsis 20. Yo abro la puerta para que tú vengas y me visites. Para construir raíces fuertes y poder afrontar los desafíos del día de mañana y permanecer en pie. Así que un grupo grande tendrá que salir y saldrá producto de hacer caso a los piropos del diablo con mentiras vestidas de verdades. Pero hay otros, hermanos, que tienen un cristianismo muy superficial y mundano, que en algún momento el sacudión será tan fuerte que tendrán que abandonar. Pero reitero, el trigo, la cizaña puede convertirse en trigo. Yo no sé quién yo hablo esta mañana, hermanos míos, que yo no soy quien para juzgar a nadie ni conozco las profundidades del corazón acá. De hecho, ¿quién conoce el corazón sino Dios? El mismo Dios dice, nadie conoce el ser de Dios sino el mismo Dios que habita en él, o sea, el Espíritu de Dios. Los acontecimientos finales serán rápidos y Jesucristo vendrá pronto a buscar a su iglesia. Y viene a buscar una iglesia que se parezca a Él. Una iglesia que se parezca a Él. Más de una estrella, y con esto yo voy a terminar. Más de una estrella, dice White en Evento de los Últimos Días, página 152, que hemos admirado por su brillo, se apagará entonces en las tinieblas para no volver a brillar. Muchos mostrarán que no son como Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él, y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Que eso no te quite el sueño, hermanos míos. Por eso la fe nuestra no debe estar puesta en ningún dirigente de iglesia, en ninguna persona en esta tierra, porque todos estamos hechos del mismo material. Todos pecamos y caemos y ofendemos a Dios. Nuestra mirada debe estar en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, como dice el apóstol Pablo. Ahí debe estar orientado. Al final, Dios hará un milagro maravilloso con mucha gente que no tuvo la misma suerte que algunos de conocer de manera potable el Evangelio. Hasta el tiempo final Dios estará alando personas a la salvación. Una declaración de White que me ha gustado mucho y aparece en la carta número 103, que también está reproducida en Eventos de los Últimos Días, página 154. Ella dice: las filas raeleadas, las filas debilitadas, porque mucha gente va a quedar en el camino, hermanos. Va a quedar gente en el camino. Asegúrate que tú no seas uno de los que se quede en el camino. Pasar 40 años en esta iglesia y quedarse en el camino, hermanos. 30 años y quedarte en el camino. 20 años y quedarte en el camino. Eso es terrible. Las filas raeleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como llegando a la hora 11ª. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. ¿Cuántos son? Muchos. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no han tenido oportunidad de aprender la verdad. El Señor
los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras las puertas se cierran para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Escúcheme bien. Cuando se está cerrando la puerta de la misericordia, está Dios con una mano agarrando gente, hermanos, que en el tiempo final escucharon la palabra de Dios por primera vez y estarían completando el grupo de los salvados. Habrá muchos tirados que abandonaron la fe, que se fueron porque no se ajustaron a los testimonios, porque vivieron un cristianismo liviano, mediocre, como usted lo quiera llamar. Pero hay otros allá afuera que tienen un corazón tierno, que han sido trabajados por el Espíritu Santo, que no se han sentado en nuestras congregaciones, que no conocen siquiera el mensaje adventista. Dice White que en el último tiempo Dios estará trayendo a esa gente al conocimiento de la verdad al final del tiempo. Eso es bonito, pero que no te quedes fuera, que no te quedes en el camino. Todos atravesaremos por este valle de dolor, por este valle de muerte. De paso, el mismo Salmo 23 que usted conoce perfectamente, ¿qué dice la Escritura? Aunque ande en medio. Así que no hay manera de que nosotros escapemos del valle de muerte. No hay manera que escapemos de este proceso de profilaxis. No hay manera. Que confiemos en el Señor y esperemos que nos dé una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Y que al final no escuchemos las palabras de Mateo capítulo 7, cuando el grupo de falsos creyentes les dijo: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros y demás. Y Cristo les dijo: yo a usted no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Sino que nos diga: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te animo en esta hora a hacerle caso al mensaje del testigo fiel. Suelta tu compromiso con el mundo. No huelas a mundo. Deja que la presencia y la aurora divina llene tu corazón. La iglesia que aparece en Apocalipsis 12 es una iglesia que no está contaminada con el mundo. Esa imagen de la mujer, ¿dónde está? La visión de Juan, ¿dónde estaba la mujer? ¿En la tierra o en el cielo? Es en la altura. Porque la misión de la mujer, que es la iglesia, es iluminar la tierra. No se contamina con ella, no huele a ella, no comulga con el mundo, porque su misión es salvar al mundo. Que Dios te bendiga en esta mañana y Dios nos dé su espíritu para permanecer de pie cuando los vientos sean contrarios. Te animas a decirle a Jesucristo: Señor, yo necesito que me des la fuerza para dejarte entrar. Entra a mi vida y haz que yo pueda echar raíces profundas, de tal suerte que pueda permanecer cuando la tormenta sea grave. ¿Hay alguien así esta mañana que quiere decirnos al Señor? Pues ponte de pie y permíteme orar contigo en esta hora.